Evangelio de Marcos y vamos avanzando. A ver si el Señor nos permite, podemos coger ritmo de nuevo. Marcos capítulo 12, versículos del 18 al 27. Marcos capítulo 12, versículos del 18 al 27. Y dice la palabra del Señor así. Abre tu corazón para escuchar la palabra del Señor. Amén. Porque el Señor no dice que solo porciones de las Escrituras nos salvan, nos sanan, nos limpian, son útiles, sino que toda la palabra del Señor, incluso lo que no entiendes. La palabra es agua fresca que cae sobre nuestras vidas y aunque a veces con el intelecto no la entendamos, obviamente se tiene que entender, pero aunque a veces no entendamos, las Escrituras nos limpian. Amén. ¿Cómo? No lo sé, pero nos limpian. Amén. Porque esa agua fresca es un manantial fresco de agua que cae sobre nuestra carne, que se ensucia a diario y nos purifica el alma. Por tanto, Amén. escucha con solicitud la palabra del Señor. Marcos capítulo 12, versos del 18 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿del cual de ellos será ella la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Amén. A su palabra. Amén. Gloria al Señor. Amén. Despacito. Versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Nos encontramos justamente después de ese acontecimiento en el que toda la multitud de discípulos, viandantes, curiosos, fariseos, herodianos, quedaran todos atónitos tras la respuesta de Jesús en cuanto al tributo. ¿Recuerdan? Amén. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dijo el Señor Jesucristo con una moneda en la mano. Y entonces dice la Escritura literalmente: y se maravillaron de él. Nuestro Señor Jesucristo, con una moneda y con una frase, explicó todo lo necesario para dejarlos maravillados. Pues parece ser que justamente después de esto se acercaron a él inmediatamente un grupo, esta vez de la secta de los saduceos, y la verdad que llegados hasta aquí, mis hermanos, concluimos que el mal nunca se cansa. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. El mal nunca se cansa. Si hay una pauta que se repite de continuo en los evangelios, es la persecución obsesiva, inducida e impulsada por la maldad de aquellos detractores y perseguidores de Jesús. Nos lo encontramos de continuo, de una manera o de otra, en un contexto o en otro, de una forma u otra. Siempre procuraban su mal y nunca se cansaban de hacerlo, por mucho que fracasaran. Eran incansables. Por un lado, movidos por el deseo de salvaguardar su estructura carnal, su estructura religiosa humanizada, paganizada, carnalizada,
tenían una obsesión de persecución con Jesús y sus discípulos, porque el crecimiento de Jesús con el Evangelio verdadera era el menguar de su religión edulcorada, falsa y alejada de la verdad. Por tanto, con Jesús en activo, su chiringuito se desmoronaba. Pero por otro lado, el odio gratuito que no necesitaba de motivación. Hay en ocasiones que el mal de las personas es tan profundo que no necesitan nada para que su mal siga en activo. El mal solo está. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué motivo es? No hay motivo. ¿Qué han hecho? No han hecho nada, pero los odio. Así pasaba con Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba el Evangelio, sanaba a los enfermos, daba de comer a los pobres, predicaba la Escritura, siempre con la cabeza agachada, siempre en un contexto positivo, pero aún así, el odio gratuito de sus corazones no necesitaba motivos para odiar a Jesús, porque la maldad brotaba sin necesidad de una excusa. Odio gratuito. Por tanto, nosotros, en base a esta verdad, tenemos que entender dos cosas. La primera, no podemos sorprendernos de que el mal nos asedie y de que el mal no cese, porque el mal no se cansa. En ocasiones nos sorprendemos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo sigue esto igual? ¿Cómo puede pasar? No te sorprendas. El mal no se cansa. El mal no descansa ni por un segundo. Y la segunda es que si el mal no descansa, menos podemos descansar nosotros. Amén. Si el mal no descansa, ¿cómo nosotros, que somos depositarios de su bien, vamos a tomarnos vacaciones? Entiende esto. El bien siempre prevalecerá sobre el mal, siempre y cuando el bien que está en ti, que procede del cielo, no se canse. Amén. No hay nada que hacer. El mal no puede prevalecer contra el bien, pero si el mal se queda en su casa, si el bien se queda en su casa, el mal prevalece. Amén. Por tanto, no se apague la luz que Dios te ha dado poniéndola debajo del almud. No se haga insípida la sal que tienes por medio del Espíritu y su palabra. Sala y alumbra. Amén. No permitas que la oscuridad tome el lugar. Solo siendo una lámpara encendida puedes hacer que el lugar oscuro se ilumine. Amén. Pero si nosotros descansamos, el mal prevalecerá. En esta ocasión, los que vienen ante Jesús son hombres del grupo de los saduceos. Como bien saben, y hemos hablado de ello en reiteradas ocasiones, en el Israel del primer siglo existían diferentes tipos de sectas o grupos religiosos, entre las cuales salen a relucir unas cuantas, tres, digamos, por encima del resto: el grupo de los celotes, el grupo de los fariseos, y como en el grupo que nos ocupa en nuestra porción de las Escrituras de hoy, el grupo saduceo. Los saduceos, de alguna manera, aunque eran minoría en contra a la gran mayoría de los fariseos, eran los que dominaban los resortes del poder en cuanto al templo, se entiende. Ellos eran los que ostentaban los rangos de sumo sacerdote, del sacerdocio, de la conducción del templo. Eran los que presidían y dirigían y administraban por su cuantía en el Sanedrín, y los que tenían el brazo ejecutor de la guardia del templo y otros etcéteras. Los fariseos podían tener el control de la iglesia, de la sinagoga, y a su vez el favor del pueblo, pero los saduceos tenían el favor de Roma. Y ya que estaban subyugados, no con un malestar, sino subyugados voluntariamente, y recibían favores del imperio porque estaban confabulados con ellos. En cuanto a la doctrina, las diferencias no eran pocas entre fariseos y saduceos, y es necesario hacer un repaso de esto para ir al tema y la cuestión. En primer lugar, decir que ellos no creían en la totalidad de las Escrituras que se consideraban inspiradas en la época. En aquel tiempo, el pueblo de Israel contemplaba lo que se conoce como el Antiguo Testamento, la ley, los 5 primeros libros de Moisés, los profetas y los escritos. Sin embargo, para los saduceos, la única escritura que ellos contemplaban eran los primeros 5 libros escritos por Moisés,
dejando en un lugar completamente relegado y sin autoridad el resto de los escritos inspirados que el otro pueblo de Israel, la otra gran porcentaje del pueblo de Israel, contemplaba sin ningún tipo de problema. También tenemos que decir que en cuanto a su interpretación eran absolutamente literalistas, o sea, creían en una interpretación y en la nula profundidad de la enseñanza que los versos expresaban. A tal grado es esto que su literalidad extrema en cuanto a la comprensión de las Escrituras, negándose a una interpretación que arroja la suma del total y de su profundidad, les llevó a errores como el que atendemos en el día de hoy en cuanto a la resurrección. Ellos leían en Génesis capítulo 3, verso 19, por ejemplo, pues polvo eres y al polvo volverás, y no necesitaban más para afirmar que no hay resurrección. Dice que somos polvo y al polvo volvemos, se acabó, no hay ningún tipo de resurrección, errando en su interpretación por causa de la literalidad extrema de su hermenéutica. Es por eso que el apóstol, en una de sus tantas comparecencias ante los diferentes concilios, ¿se acuerdan?, arroja la cuestión de la resurrección, porque sabía que había fariseos que creían y saduceos que no creían, y cuando arroja la cuestión perdieron la atención en Pablo y empezaron a discutir entre ellos, porque la creencia de la no resurrección de la secta saducea era muy profunda. Aunque en el no creer en la resurrección es lo más grave que tenían en las filas de su doctrina, no era lo único, ya que no creían en el mundo espiritual en sí, como nosotros lo entendemos. En Hechos capítulo 23, verso 8, nos da una pista de su doctrina en cuanto a este mundo espiritual. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Noten la doctrina saducea. Pues estos hombres del grupo saduceo son aquellos que vienen ante Jesús nuevamente para tentarle. Y el primer versículo de nuestro relato ya nos señala la manera en que lo van a intentar, con el tema de la resurrección de entre los muertos. Y en mi opinión es por eso que en esta ocasión no hay coalición, no hay compinches, no van diferentes tipos de grupos, no van de la mano de los fariseos o de otros, sino van ellos solos. ¿Por qué? Porque la cuestión a plantear a Jesús solo la querían ellos. No podían ir de la mano de los fariseos a preguntarle a Jesús, a tentarle en cuanto a la resurrección, porque si no los fariseos se compincharían con Jesús en contra de los propios saduceos que intentan tentarle. ¿Entienden? Por eso van en esta ocasión solo un grupo de saduceos. Verso 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Lo primero que debemos resaltar es que el modus operandi de esta comitiva, de esta comisión, es la misma que la comitiva y comisión anterior. Es el mismo modus operandi que sigue operativo. O sea, ahora ya no van a atacar a Jesús abiertamente, al menos de momento, sino por medio de la lisonja. ¿Se acuerdan de lo que hablemos de la lisonja? Que ahora vienen con la adulación. Eres el más increíble, eres el más bueno, en tu boca hay verdad. Porque cuando no pudieron con la denuncia abierta, cambiaron el plan y vinieron con la lisonja y la adulación, lo que es completamente pecado. Y es por eso que le llaman de primeras maestro, lo cual es un término que denota sujeción. Diciéndole los saduceos maestro a Jesús, denota que este hombre que le llamo maestro tiene autoridad sobre mí para enseñarme. Fíjense la lisonja, fíjense la adulación y la mentira de sus corazones. Los saduceos en esta ocasión le hacen alusión a un texto de las Escrituras que tiene que ver, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, con la ley del levirato. Esta ley se sustrae concretamente de la porción que encontramos en el libro de Deuteronomio. Concretamente Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6 dice lo siguiente. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño,
su cuñado se llegará a ella y tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel, dice la palabra del Señor. Esto consiste en no dejar, en la voluntad de Dios de no dejar sin descendencia a ningún hijo de la casa de Israel. Esa es la voluntad de Dios. Obviamente esta ley tiene un montón de cláusulas las cuales te eximían de dicha responsabilidad por medio de cosas que ahora no vienen al caso, pero estaba muy mal visto el no responsabilizarte de esta obligación que está expresada en las Escrituras. Y vemos ambos extremos en las Escrituras, vemos cómo Dios emite juicio por aquel que rechaza cumplir con estas obligaciones, sin en cambio bendice de una manera desmedida. Por ejemplo, ¿se acuerdan de alguien? De Boaz, con Ruth la Moabita, cómo echó el manto sobre ella, la redimió, y fíjase si fueron bendecidos él y su casa, que vino a formar parte del linaje del Señor. Amén. Increíble las cosas del Señor. Bien, pues, después de hablarle Jesús respecto, o sea, los saduceos de hablarle a Jesús respecto a esto que acabamos de hablar, para informarles rápidamente de qué va la ley del levirato, después de hablarle a Jesús respecto a esta parte de la ley que se estaban refiriendo los saduceos, empiezan a contarle una historia en contexto a dicha ley del levirato que, mis hermanos, parece de risa, pero a mí no me hace gracia. Parece de risa, pero a mí no me hace ninguna gracia. Versos 20 al 23. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resucite, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Esta es la historia que se les ocurrió a este grupo de saduceos, impulsados por su maldad y su veneno. Decía que parece de risa, pero no me hace gracia, porque lo absurdo de la historia denota tanto su intención como su mofa hacia Jesús y la resurrección. Se estaban riendo de Jesús y de la resurrección en su cara con esta historia absurda que les cuentan. Aun partiendo, mis hermanos, de la base hipotética que pudiera pasar algo semejante, es casi imposible por la ley de la probabilidad que esto sucediera. Piensen por un instante lo siguiente: ¿qué probabilidad hay de que 7 hermanos que vivan en la misma casa, que estos 7 estén sin casar nunca, que ninguno renuncie voluntariamente a la ley del levirato, que todos y cada uno de ellos, 7, murieran casados con la misma mujer? ¿Qué le duraban los maridos a la mujer? 7 meses, porque si no el 7º marido se casaría con la mujer a los 80 años. Es una improbabilidad estadística de que esto ocurra en una casa. En aquellos tiempos, rápidamente, cuando eras adulto, la norma era contraer matrimonio. No solo iban a haber hijos solteros en las casas con edades avanzadas. Y aquí nos dicen 7, que los 7 se casaron, que los 7 no levantaron descendencia, que todos murieron estando esta mujer viva porque muere la última. ¿Quién sería esta mujer? Y de esta manera nos cuentan la historia. Por tanto, aunque exista la probabilidad, la historia que le cuentan denota la burla y la mala intención. Es una historia llena de sarcasmo y trampa y escarnio y burla. Aún así, le plantea una cuestión a Jesús que él no quiere pasar por alto. A pesar de que obviamente conocía sus intenciones, Jesús no pasa por alto esta cuestión. Que da lugar a los versículos siguientes, los cuales encontramos una respuesta de Jesús que es increíble, mis hermanos. Hay que leer más las Escrituras. Una respuesta de Jesús calmada, detallada, de todo lo que los saduceos planteaban. No vemos a Jesús alterarse o contestar rápida y agresivamente, sino calmado, con cordura, con espíritu y con Biblia. Amén. ¿Saben por qué nosotros en ocasiones hacemos todo lo contrario? ¿Saben por qué? Porque reaccionamos con la carne. Reaccionamos con la carne
una carne que previamente acampa libremente por nuestro ser. Una carne que creemos que tenemos controlada porque no nos encontramos con la situación en la cual dé evidencias de su libertad. Y veamos tan tranquilos, paseando por la calle, y nos encontramos una situación adversa y creemos que la carne está sujeta. Y ante una acusación, una burla o una mofa, no reaccionamos con calma, con espíritu y con Biblia, sino con carne. Queremos hablar de la Escritura, la palabra, la boca se nos seca, rápidamente queremos atacar y nuestra carne se ofende. En vez de tener sosiego, espíritu y Biblia, y contestar o no contestar, pero hacerlo todo con la Escritura, con el Espíritu. Y eso es porque nuestra carne anda suelta. Y nosotros tenemos que subyugar la voluntad de nuestra carne a pesar de que no hayan tormentas, para que cuando vengan las tormentas, la carne esté sujeta. Amén. En tiempo de calma, no estés calmado. En tiempo de calma, sigue fortaleciéndote en el Señor. Amén. Para que cuando venga la tormenta tengas la capacidad de ser como Jesús. Amén. Y contestar ante una mofa tranquila, Amén. sosegada y bíblica. Amén, Señor. Amén. Verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es nuestro héroe, el Señor. Amén. Es increíble. No erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Jesús, aunque se brinda a darles una respuesta a sus preguntas malintencionadas, lo hace de una manera que no solo es precisa, sino contundente para demostrar los errores que estaban cometiendo y resaltar una vez más su condición pecaminosa. Es por eso que comienza diciéndoles claramente: estáis equivocados. No erráis en vuestra resolución, no os equivocáis, no lo hace con rodeos, no va en esta ocasión con parábolas, de una manera liviana, sino que lo hace sosegada espiritual y bíblicamente, pero clara y concisamente. Estás equivocado. Amén. Y justo después de su información en cuanto a su error, de informarles que están equivocados, les dice el porqué de su error, o sea, las causas del por qué están errando. Y les menciona dos causas de fundamento. Dos causas de absoluto fundamento. Por un lado, se equivocan y erran por la ignorancia de las Escrituras. Erráis porque ignoráis lo escrito. Como ya hemos resaltado, su manera de abordar las enseñanzas de las Escrituras era desde una hermenéutica equivocada, ya que solo contemplaban lo literal del texto, ignorando su profundidad. Por otro lado, aunque eran conocedores de los textos de la ley, o sea, los primeros 5 libros de Moisés, eran ignorantes en cuanto al resto de los escritos. Por tanto, tenían solo una parte de la verdad y no toda la verdad. La propia Escritura nos dice en el Salmo 119, verso 160, la suma de tu palabra es verdad. Por tanto, partes de la verdad no son toda la verdad. La verdad es una verdad completa. Esa es la verdad, la suma de su palabra. Por tanto, estos que solo tenían por inspirada una parte, o sea, 5 de los 39 libros que en su momento estaban vigentes e inspirados porque el Nuevo Testamento aún no existía, ignoraban las Escrituras y en consecuencia erraban en su interpretación. ¿Notan? Por sacar libros y no atenderlos, erraban en su interpretación. Esto, mis hermanos, debería ser una clara advertencia para todos aquellos, o bien por ignorancia, por tradición o por desprecio, ignoramos las enseñanzas del Antiguo Testamento creyendo que son abolidas o que nada tienen que ver con nosotros. Cuidado, mis hermanos. Cuidado de decir que esto es para los judíos o esto es para estos. Cuidado, mis hermanos. Toda la palabra de Dios es inspirada, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Esa palabra, la totalidad de la palabra es la que atraviesa tu corazón y tu alma. Discierne tu corazón y tus
tus sentimientos y salva tu vida. Amén. No quites medicina en medio tuyo. No quites recursos que te pueden dar la vida. Tómalos para ti, porque para ti han sido dados. Amén. Porque si apartamos de nosotros porciones de las Escrituras, quitamos toda la verdad y solo nos quedamos con una parte de la verdad. En ocasiones no habrá problema, pero en otras podemos errar como estos con el tema de la resurrección. ¿Entienden la importancia Amén. de la totalidad de las Escrituras? Amén. Pero por el otro lado podemos ver que Jesús les dice que hierran porque ignoran el poder de Dios. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a esto es que cuando habla de poder de Dios lo hace en primera instancia en consonancia con lo dicho en cuanto a las Escrituras. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. O sea, como ignoráis las Escrituras, no sois capaces de contemplar en la totalidad y profundidad de las mismas el inmenso e inconmensurable poder de Dios que en ellas están registradas. Un poder que incluso será capaz al final de los tiempos de levantar de la tumba a aquellos que murieron. Amén. Y las Escrituras lo dejan bien claro ese poder, pero ellos no tenían la hoja donde aparece el poder. Ignoraban el poder de Dios porque ignoraban las Escrituras, pero en segundo lugar, ignoraban el poder de Dios porque jamás lo experimentaron. Ignoráis el poder de Dios porque no podéis experimentar el poder de Dios. Hay un poder que uno experimenta que va más allá de lo que uno aprende. Un poder que uno experimenta que va más allá de las comprensiones que vienen a través de lo escrito. Es una sensación que se salta a la mente y llega al alma y solo lo experimenta el regenerado. Amén. Es por eso que vemos a hermanos o hermanas ancianas y ancianos que no saben ni leer ni tienen conocimiento, vienen al culto y se entienden a medias, pero el poder de Dios que desciende desde el cielo se manifiesta claramente en ellos. Amén. Y son capaces sin texto de experimentar el poder de Dios. Obviamente porque tiene una consecuencia, una dificultad que no pueden alcanzar con su brazo, pero aún así el Señor se manifiesta con ese poder. Amén. Ellos lo ignoraban porque no lo habían experimentado, por eso eran incapaces de entender o de creer o algo tan inmenso y tan profundo como la resurrección. ¿Entienden todo esto? Amén. Una vez que Jesús les menciona el fondo del porqué de sus errores, pasa a darles una breve pero contundente explicación en cuanto a los mismos. El primer planteamiento errado de los saduceos tiene que ver con que su mofa en cuanto a la resurrección partía de la base del matrimonio tras dicha resurrección. Es por eso que Jesús les menciona lo siguiente, verso 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Es curioso que Jesús les mencione a los ángeles, ya que ellos no creían en ellos. Los saduceos no creían en los ángeles y Jesús le menciona de los ángeles. No obstante, va en consonancia con lo que antes les mencionaba en cuanto a su error del por qué ignoraban las Escrituras, ya que en ellas podemos ver cómo los ángeles tienen infinidad de funciones y privilegios, pero nunca se contempla el matrimonio entre ellos, ya que son seres espirituales y de ahí el ejemplo. O sea, Jesús poniendo el ejemplo de los ángeles manifiesta aún más su ignorancia en cuanto a las Escrituras y el poder de Dios. Pero aclarar algunas cosas a la congregación al respecto de esto para no caer en confusión. En primer lugar, en cuanto a los ángeles y a la resurrección. Aclarar algo importante. Jesús no les menciona a los ángeles en el sentido de que en la resurrección todos seremos como un ángel en todos los sentidos, ni muchísimo menos, sino que seremos como ellos, pone el ejemplo, en el sentido estricto del matrimonio.
El ángel sirve para el ejemplo del matrimonio y nada más en un contexto de resurrección. Por tanto, no podemos pensar que en la resurrección tendremos un cuerpo angelical. Nada más lejos de la verdad. Somos una creación única. Amén. Voy a volver a repetirlo porque igual no lo creen. Somos una creación única. Una creación exclusiva, con cuerpo, alma y espíritu, hechos a imagen de Dios. Amén. No somos ángeles, somos superiores en ese contexto. Los ángeles anhelan mirarnos, anhelan ver lo que el Verbo hizo por nosotros, cosas que los ángeles contemplan, anhelan contemplar y ver. Por tanto, nuestro cuerpo de resurrección será semejante al cuerpo de resurrección en glorificación de nuestro Señor Jesucristo y no a un ángel. Amén. Tu edificio no tiene alas y cara de ángel, tiene clavos, agujeros y costados traspasados de Cristo. Amén. Y en segundo lugar, en cuanto al matrimonio, el matrimonio no existirá más, no porque el matrimonio sea malo. Deja de existir el matrimonio porque el matrimonio en la actualidad es malo y pecaminoso, como quizá entienda estas mentalidades que existen en la actualidad. Sino, mis hermanos, el matrimonio ya no existirá más, porque ya ha dejado de tener propósito. El matrimonio, la unión del hombre y la mujer, tiene unos propósitos muy definidos en las Escrituras. Mucho, y podríamos empezar una serie para hablar de todo esto, pero permítanme un segundo. En primer lugar, es porque Dios nos ha diseñado para vivir en familia, nos ha diseñado para vivir acompañados, en comunidad. Es por eso que cuando vio a Adán solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso lo hizo caer en un profundo sueño y de su costilla creó, nació Eva y fueron una sola carne para que tuviera compañera idónea y se hicieran compañía el uno con el otro. En segundo lugar, es porque es la manera de sustentar a la humanidad, ya que por medio de la orden que Dios dio en la creación, el Padre dio en la creación, poblar la tierra y sojuzgarla, está la garantía del sostenimiento de la vida humana en la faz de la tierra. Amén. Es por eso que todas las leyes que vemos que van saliendo en la actualidad van en contra de la natalidad. Parece que quieran que el mundo se termine. En este sentido, no creen en la familia, no creen solo fomentan el aborto y mil etcéteras, porque la familia, la procreación, la vida procede del cielo. Amén. Es el lugar del matrimonio donde se deposita la responsabilidad y el privilegio de cuidar y formar y acompañar a los hijos que heredarán la tierra y tienen que ser imagen del Señor como lo fuiste tú. Y por otro lado, porque el matrimonio es la figura, el tipo y la sombra perfecta donde se refleja la relación del Padre para con nosotros en el seno del matrimonio. Ama a tu esposa como Cristo y santifícala como Cristo amó a la iglesia. Por tanto, el matrimonio es un reflejo del amor que tiene Cristo para con la iglesia. Amén. ¿Notan? El matrimonio tiene propósito. Tiene un propósito. Por tanto, ninguno de estos propósitos tienen sentido en la resurrección. Por tanto, el matrimonio tal como lo conocemos hoy no tiene razón de ser delante de la presencia del Dios Padre para una eternidad. No obstante, esto no significa que ya no habrá conocimiento de quién es quién en la resurrección, ya que tenemos evidencias de sobra para poder corroborarlo, sino todo lo contrario. Nuestra relación con nuestros seres queridos será infinitamente mejor que la relación que experimentamos en la actualidad. ¿Saben por qué? Porque estaremos ausentes del pecado. Amén. Seremos semejantes a Cristo con un cuerpo glorificado y la relación con nuestro cónyuge que era en la tierra será de hermano en un solo cuerpo mucho más excelente, loable y maravillosa de lo que tenemos
tenemos aquí. Mis hermanos, allí solo hay cabida para un matrimonio. El de Cristo con su iglesia. Por tanto, usted dejará de ser esposa. Usted dejará de ser esposo para que todos juntos nos ataviemos como novia para casarnos con el esposo. Por tanto, solo habrá, todos seremos novia. Lo siento. Allí todos seremos novia para casarnos juntamente con Cristo. Una vez aclarado el tema del matrimonio post-resurrección, Jesús termina hablándoles respecto a la misma resurrección. Versículos 26 y 27, recta final. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Podemos ver otra vez la contundencia y denuncia de Jesús al decirles a los saduceos que tanto se jactaban de citar a Moisés que no habían leído a Moisés. No dicen Moisés y ahora Jesús, no leéis a Moisés. Así actúa el Señor. Para ellos leer se simplificaba en eso mismo. Leer como si pudieran leer cualquier otro documento de la época, con unos ojos cualquiera, pudiendo leer y repetir cual loro aquello que leían. Pero para Jesús leer tenía que ver con mucho más allá de reconocer letras y ponerles sonido. Para Jesús leer tenía que ver no con ojos, sino con espíritu, con vida, con verdad, con actitud, voluntad y obediencia. Eso es leer para un cristiano. Amén. Leer para un cristiano no es leer y repetir. Leer para un cristiano es espíritu, es vida, es voluntad, es dedicación y obediencia. Eso es lectura. Si no lees así, no lees. Si no leemos con voluntad de obedecer, no lees. Porque esto es espíritu y es vida, no es un cómic, no es una novela, no es el marca, mis hermanos, es la Biblia, es la escritura sagrada del Dios Todopoderoso. Amén. Es por eso que más tarde se leería en la boca de Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 13 y 14, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Que no, ellos leían, pero no leían, porque veían con sus ojos y no con el Espíritu. En cuanto al texto en cuestión que Jesús apunta, es el que podemos encontrar en Éxodo capítulo 3, en el cual encontramos la revelación de Dios, o Dios revelándose a Moisés por medio de esa zarza ardiente que no se consumía. ¿Lo recuerdan? Amén. En medio de la zarza sale una voz que decía, verso 6 del capítulo 3 de Éxodo, y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo interesante de todo esto es que hay decenas de textos en el Antiguo Testamento que hablan de la resurrección de una manera más clara y concisa y no por alusión, sino de una manera muy clara. He aquí unos ejemplos. Salmo 16, verso 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupciones. Claro, ¿no? La resurrección. O Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O como no, Job 19, 25, 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de esta deshecha mi piel, en mi carne sé que debe ver a Dios. Amén. ¿Ven qué textos más claros en cuanto a la resurrección? Pero Jesús no les cita ninguno de estos textos que están en los profetas y en los escritos. Sin embargo, Jesús utiliza concretamente este pasaje porque está ¿en qué? En los primeros 5 libros de Moisés, los cuales eran los libros que los saduceos leían.
No solo los cita porque son inspirados y podía hacerlo, sino porque Jesús los vence de la mejor manera que puede vencerlos, en su terreno, enseñándoles la verdad. Y aun en este pasaje, que no pareciera tan claro como lo hemos mencionado en los otros, es incuestionable en cuanto a la evidencia de la resurrección. Es por eso que Jesús lo menciona, para dar evidencia de la resurrección en los textos que ellos creían claramente. En el texto podemos ver cómo Dios, por medio de la zarza, se dirige a Moisés recordándole que es el Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y es muy fácil notar cómo cuando Dios lo menciona, no lo hace en el pasado. Yo era el Dios de Abraham, era el Dios de Jacob y era el Dios... No, sino que yo soy en tiempo presente. Y Jesús afirma, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque Abraham, Isaac y Jacob y todos los que perecieron en él están juntamente con el Padre Celestial, presentes con él, vivos y no muertos. Amén. Porque tenemos un Dios de vivos. Amén. Tenemos un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Mis hermanos, en conclusión, diremos que estos saduceos no solo estaban pecando contra Dios con sus malas intenciones, lisonjas y odios, sino que estaban atentando y mofándose de una de las doctrinas más fundamentales que hay en las Escrituras. ¿Ustedes saben que la resurrección es una doctrina de las más fundamentales que hay en las Escrituras? Podemos contemplar en las propias Escrituras un pasaje que rápidamente leyéndolo va a demostrar esto que estamos hablando. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 12 en adelante, dice lo siguiente, para que entiendan que la resurrección es lo más importante. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vaya porción de las Escrituras en cuanto a la resurrección. Notemos lo terrible del asunto en cuanto a no creer que si no existiera la resurrección todo sería vano. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó, y si Él no resucita, nada sirve de todo lo que estamos haciendo. Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, seguimos en nuestros pecados. Todos los que murieron no resucitarán y nosotros no resucitaremos. No habrá vida eterna. En total, todo será una vida vana, efímera, que termina aquí. Por tanto, comamos y bebamos, como dice la Escritura, si no hay resurrección. Todo está sustentado bajo la resurrección de Cristo. Amén. Si su encarnación tuvo valor y es esencial, ya que el Verbo, el único que podía hacerlo, el Verbo, que es Dios, se hace carne, vive entre nosotros, y su vida es perfectamente esencial de que fuera perfecta, y su muerte es de alto y inimaginable valor, ni su encarnación, ni su vida, ni su muerte serían suficientes si no hubiera resucitado el tercer día. Amén. Amén. Todo tiene sentido porque después de 3 días la piedra se dobló y Cristo salió de la tumba. Amén. Por eso el pasaje que hemos leído de Corintios continúa. Y en el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vividos. Aleluya. De ahí la gravedad del asunto en cuanto a la doctrina de los saduceos y la corrección contundente de nuestro Señor Jesucristo para con ellos, ya que si no se arrepintieren de sus pecados, aunque no lo creyeran, resucitarán, pero no para vida, sino para vergüenza eterna.
mas para nosotros, aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios, que vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras, esperamos con anhelo ese maravilloso momento en el cual, como dice la Escritura, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez más Jesús corrigiendo en rectitud y amor y evangelio a los saduceos que estaban equivocados, para que si el Espíritu los tocara pudieran ser salvos. Atendamos a las Escrituras. Quizá el Señor en esta tarde nos hable, nos haya hablado, prestemos el oído para rectificar de nuestros errores, arrepentirnos y esperar su venida, no con el temor y la incertidumbre de irnos al infierno, sino con la certeza y convicción de que como Cristo pagó por mí, en sus méritos viviré siempre con Él. Gloria a Dios. Inclina tu cabeza y vamos a orar.